Gobierno de la Z101, estamos al aire de regreso y vamos en esta oportunidad a tener una interesantísima entrevista con un servidor público que precisamente hoy tiene un rol preponderante en el tema que tratábamos en el segmento anterior, pero al presentar aquí hay que reconocer sin duda un paso importantísimo en el caso del Estado Dominicano por uno de sus poderes, de los poderes fundacionales de la República Dominicana, que es el Poder Judicial. Tener al magistrado Jorge Subero Isa es tener a una persona que cuando en los años 90 resolvíamos una gran crisis, tratábamos de resolverla mediante un acuerdo nacional y una modificación de la Constitución, surgía su figura presidiendo la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, brindando años de estabilidad, de ganancia en términos del respeto y de la confianza de la ciudadanía en ese cuerpo, y que sin duda van a quedar marcados y están marcados en la historia de la construcción de la época contemporánea dominicana. Además de que para nosotros los sureños es un honor que sea de Ocoa, ¿verdad? Que provenga de las montañas de Ocoa y que el país pues haya tenido en su capacidad sin duda una confianza que se ha renovado ahora que tiene bajo su mandato pues esta comisión que deberá presentar resultados al país al momento de dar cuenta de las infraestructuras penitenciarias. Al doctor Jorge Subero Isa le damos la bienvenida en el Gobierno de la Mañana, los buenos días y bienvenido a esta cabina histórica. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y hoy quiero rendirle un tributo de reconocimiento al gran amigo Willy Rodríguez. Que paz descanse. Muchísimas gracias. Me siento muy bien, muy contento de estar compartiendo con ustedes estos momentos. Le saludo a don Bienvenido, que también está en camino para acá. Saludo al amigo, bienvenido Rodríguez. Claro que sí. Rosendo. Doctor, la verdad que como programa nos sentimos hoy muy honrados con su presencia en el Gobierno de la Mañana. Con usted se puede hablar de muchos temas y de mucha historia en este país, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, su paso por la Suprema Corte, muchos acontecimientos. Pero, dada su condición actual de presidente de una comisión que le da seguimiento al plan de reforma penitenciaria, nos gustaría comenzar preguntando cómo van esos trabajos que involucran a muchas instituciones importantes de este país. ¿Qué se ha determinado hasta ahora? ¿Qué se cree que hay que hacer con ese plan de reforma penitenciaria? Sí, me honra la invitación que me formularon en el día de hoy. Bueno, yo había pensado que a mi salida de la Suprema Corte de Justicia había terminado mis funciones públicas. Yo mismo había dicho que había llegado a mi techo como servidor público. Porque desde el año 1994, que el Senado de la República me designó suplente del presidente de la Junta Central Electoral, de César Estrella Zavala, he estado de una manera o de otra ligado al servicio público. Cuando César se va de la Junta Central Electoral, me quedo yo presidiéndola y de ahí salgo a la Suprema Corte de Justicia. Después de 14 años y medio, no obstante las veces que yo presenté renuncia al presidente Leonel Fernández y él entendía que no, que debíamos de seguir con el proceso de reforma judicial, que debo decir, fue una época donde realmente desde el Poder Ejecutivo se le brindó un gran apoyo al Poder Judicial. Eso hay que reconocerse al presidente Leonel Fernández y a su gobierno. Pero yo pensé que había terminado ya. Me encontraba plácidamente en Semana Santa con mi familia cuando recibo una llamada del presidente de la República que me pide que por favor, a título honorífico, presida una comisión que tiene como propósito darle seguimiento al problema que se había originado a consecuencia de la construcción de la Casa de las Parras. ¿Y qué consiste esa comisión? Y yo quiero ser muy preciso, porque no quiero que se vaya a entender que estamos invadiendo terrenos que no nos corresponden. El decreto se denomina Comisión de Seguimiento a la gestión, al plan de reforma penitenciaria. Y su misión es colaborar con las autoridades correspondientes con la tramitación, con la culminación de los trámites legales, administrativos y logísticos para la habilitación de la penitenciaría de Las Parras
y la parte rescatable de la victoria. Quiero poner énfasis en esto porque, como se ve, no se trata ni de una comisión de auditoría, ni de veeduría, ni de control, ni de iniciativa, sino pura y simplemente un órgano de colaboración con las autoridades correspondientes. ¿Cuáles son esas autoridades correspondientes? Bueno, lo que dice la ley, que tienen a su cargo la reforma penitenciaria, lo que tiene que ver con la construcción, lo que tiene que ver con las licitaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Bueno, la comisión tiene una integración heterogénea, pero muy buena porque la compone el Defensor del Pueblo, la Defensoría Pública, los decanos de ingeniería de 5 universidades, el asesor penitenciario de la presidencia y yo, que la coordino. Pura y simplemente soy un coordinador de un equipo que tiene como propósito esa colaboración. Hasta ahora tuvimos una primera reunión con el presidente de la República, que fue una reunión de empoderamiento, de que el presidente quería que nosotros supiéramos de qué se trataba, qué era lo que quería, que se le diera transparencia al proceso de culminación de la construcción no solamente la construcción, aquí quiero hacer énfasis, que no es solamente la construcción, sino la habilitación de las parras. Lo que nosotros entendemos que va más allá, que la misión de nosotros va más allá de la construcción, sino que se le tiene que dar seguimiento, siempre colaborando con las autoridades correspondientes, a ese proceso de traslado. Yo no sé si ustedes recuerdan que originalmente el presidente habló en la semanal de que era una comisión de transición para el traslado de los presos de la Victoria a La Parra. Luego se cambió. Entonces, en esa reunión con el presidente, todo fue una reunión muy distendida, una reunión muy sincera. Y nos reunimos un grupo de trabajo, todavía no existía la comisión porque eso fue el día 1 de abril, no existía la comisión, pero sí nos reunimos un grupo de trabajo con el grupo técnico del equipo del Ministerio de la Vivienda. Ahí nos dieron las explicaciones del lugar. Posteriormente, ya constituida la comisión, celebramos la primera reunión de la comisión, donde se integraron los decanos de las facultades de ingeniería de las universidades. En esa reunión, que fue el miércoles pasado, yo designé una comisión, una subcomisión técnica exclusivamente compuesta por los decanos de las facultades de ingeniería para que discutieran con las autoridades del Ministerio de la Vivienda, con las autoridades de los que habían presentado los reajustes de los planos, para que discutieran los términos de referencia de la licitación. Nosotros no tenemos que ver nada con la licitación, ni tenemos que ver absolutamente nada con recursos económicos. Pura y simplemente nosotros, los técnicos de la comisión, dígase los decanos de las escuelas de las facultades de ingeniería, van a discutir todo lo que es volumetría, los planos, los reajustes, las modificaciones que hay que hacer. Hasta ahora, acabo de hablar esta mañana, antes de salir para acá, con el coordinador, porque no es el coordinador de la subcomisión técnica, al decano de la Facultad de Ingeniería de la UAS, Omar Segura, y me dice que se reunieron el lunes y se están reuniendo con las autoridades de medio ambiente, del Ministerio de la Vivienda, y que cada decano está haciendo la evaluación con los proyectos. Y hasta ahora eso es lo que tenemos. Seguimos trabajando, no tenemos la prisa del médico, es un asunto que es urgente, pero no tenemos la prisa del médico que se vaya a morir el paciente. Pero yo comprometo mi palabra de honor que lo que se va a hacer ahí va a ser bien hecho. Susana. Magistrado Subero, bienvenido. Usted es una persona de mis afectos, mi profesor, mi jefe, amigo de mi familia. Yo sé que, o espero que haya sido así, que tal vez usted no ha escuchado preguntar y hacer nuestras
dar nuestra opinión sobre la designación de esta comisión. Y le digo, nosotros hemos externado preocupación por la designación de esta comisión, porque entendemos que estas son funciones, competencias exclusivas de la Procuraduría General de la República, por su ley, por su gobernanza, por la estructura que lo conforma. Ciertamente el decreto lo limitó a la habilitación de la cárcel de Las Parras y la adecuación de la infraestructura rescatable de La Victoria. También me preocupa, y creo que es válido decir, que las reuniones que ustedes han tenido no ha estado presente, por lo menos es lo que he visto en la prensa, la Procuraduría General de la República, y ustedes están como un ente de coordinación. Igualmente la pérdida que nosotros vamos a tener, porque la Procuraduría decidió no utilizar ese bien, y ahora de un momento a otro, sin que podamos saber qué cambio procesal pudo haber hecho, pues sí, se libera la cárcel de La Parra para habilitarla. ¿No le preocupa, no piensa usted que habiendo una estructura de un consejo consultivo, una dirección general de servicio penitenciario, una dirección de centros correccionales y de medio libre, pues ustedes hayan asumido esa responsabilidad y hayan de alguna manera pues dejado a un lado la Procuraduría General de la República? No es correcta, Susana, su apreciación. Primero, porque se trata de un órgano de colaboración con las autoridades correspondientes. Sí. ¿Quiénes son las autoridades correspondientes que tienen que ver con la reforma penitenciaria? Pero no la vimos en la reunión. En las reuniones que ustedes perdón. Estamos todavía comenzando. O sea, nosotros tenemos previsto reunirnos con todas las autoridades que tienen que ver, que incidan en todo el proceso de reforma carcelaria y de la habilitación y todo. O sea, nosotros no vamos a excluir a nadie. Por eso dije en primer término que nosotros no nos vamos a arrogar atribuciones que no nos correspondan. O sea, vamos a colaborar con las autoridades correspondientes, todas las autoridades correspondientes, incluso las modificaciones que se han sugerido, tengo entendido, y hay una representación de la Procuraduría General de la República a través de una arquitecta, que fue quien presentó los planos por ante la comisión. O sea, no hay absolutamente ningún interés en descartar a nadie. Lo que pasa es que todavía no ha llegado el momento de ni siquiera de nosotros mismos ponernos de acuerdo sobre el método de trabajo. Pero usted puede tener la completa seguridad que ya se acordó en la comisión que se van a convocar a todos los técnicos, a todas las autoridades, a todo el mundo que sea necesario a fin de que se llegue a feliz término. Lo importante es que se ha hecho una gran inversión del Estado Dominicano en Las Parras, y eso no se puede perder bajo ninguna circunstancia, y hay que aprovechar eso que se ha construido, porque eso es dinero de recursos públicos. Pero no hay bajo absolutamente ninguna intención de excluir absolutamente a nadie. Yo personalmente tengo un vínculo no solamente de amistad, un vínculo de 40 años con la magistrada Procuradora General de la República, persona que yo siempre he dicho que el Poder Judicial se la prestó al Ministerio Público. Miriam es una juez prestada al Ministerio Público, y bajo ninguna circunstancia ese vínculo se va a romper por un asunto que, aunque sea pagando, no lo haría, y mucho menos que me pagando. Pero, o sea, la percepción que tiene es equivocada. Doctor, de esta comisión está, su responsabilidad es trabajar exclusivamente con el proceso de transición que corresponde a la habilitación de Las Parras para luego hacer el traslado de los privados de libertad que están en La Victoria hacia La Parra, y entonces proceder a hacer la habilitación de los espacios que puedan ser rescatables ahí en La Victoria. O esta comisión, sus prerrogativas van más allá y se van a involucrar en las demás cárceles que quedaron como Las Parras en estado de construcción, la rehabilitación, la habilitación de ellas y la implementación del plan o reforma del sistema penitenciario a nivel macro.
Mire, hay algo que llama la atención y es, en la reunión con el presidente, él dijo, miren, ayer ocurrió lo de la Victoria, pero no descartamos que mañana ocurra en 15 de Asua, o en Higüey, o en El Ceibo. O sea, el propósito mío es que esta comisión tenga casi un carácter permanente y que no se limite exclusivamente a las Parras de la Victoria. El decreto tiene una coletilla que es muy interesante, que además de esas dos funciones que usted le resalta del decreto, tiene una coletilla que dice, y otras funciones que le atribuye el presidente de la República. O sea que yo personalmente no descarto que el presidente diga un día, mire, vamos a ver qué está pasando, por ejemplo, con la cárcel de Higüey, con la cárcel del Ceibo. Esa comisión que se encargue de mantener la colaboración, reitero, mantener la colaboración con las autoridades correspondientes en todo el proceso de habilitación y de reforma, pero siempre con el elemento de colaboración. Magistrado, yo quiero abordar un tema ya no del punto de vista, creo que se ha debatido mucho el tema del sistema carcelario, a pesar de que hicimos hoy un comentario sobre el tema, pero quiero abordar este tema y es lo que ocurrió con el juez de atención permanente a raíz, y me gustaría que usted con la experiencia que tiene nos dé su opinión jurídica, a raíz de la medida de coerción que se le dictó, primero con razón a la muerte de la niña, la Nicolás Diobando, una niña de 9 años, hay un asalto, los individuos hacen un disparo y matan a la niña. La policía hace su investigación y apresa a los individuos. Lo lleva al juez de detención permanente, la fiscalía, pero resulta que uno de los abogados hace una solicitud al juez. Y le dice, mira, este señor ciertamente hoy, el mismo día que asesinaron a la niña, cumple 18 años. Él no lo pueden juzgar como adulto porque cumple 18 años. Ahora, ¿por qué no lo pueden juzgar como adulto? Porque el hecho ocurrió 2 horas antes de la hora de su nacimiento. Y el juez de atención permanente dice, hay que enviarlo entonces al Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes. A ese individuo que salió a asaltar, mató a una niña para celebrar su cumpleaños, porque así lo revelaron. Pero lo más sintomático es la declaración de la madre. Y me permito, con la disculpa de mi compañero y la audiencia, resaltar lo siguiente. La madre es Kerlin Alcántara, ella dice lo siguiente. Ella cuestionó y dice que el Código de Menor, la ley 136.03, contempla al imputado Andy Mato como menor, quien supuestamente cometió el hecho, el mismo día que cumplió los 18 años. Y dice que él era mayor de edad para cometer el delito a la hora de juzgarlo. Y dice, ¿cómo es que tú, si eres mayor para cometer un delito de esa naturaleza, andar con arma de fuego, andar con tu compañero planificando, pero hay que juzgarlo como menor? Y dice lo siguiente, que para mí es lo más impactante. Dice que su lucha no es solo por la condena para los implicados de la muerte de su hija, sino también para que haya un cambio en ese sistema de justicia. Y usted como presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, me gustaría escuchar su comentario a raíz de este contexto. Yo tengo 77 años de edad y 54 años de ejercicio profesional. O sea, creo que debo tener la experiencia suficiente para decir que los casos yo no puedo juzgarlos sin conocerlos. O sea, no voy a emitir una opinión porque no conozco de qué se trata. Oír en las noticias esta mañana las declaraciones de la madre, pero realmente no juzgo la conducta del juez, porque tengo que ver qué es lo que dijo el juez, qué elementos tomó el juez para determinar que era un menor de edad. Ok, entonces la pregunta ahora, o sea, vamos a sacar ese caso. Un individuo que cumple años, el mismo día que cumple años, mayoría de edad, comete un delito. El criterio de juzgar a esa persona como menor o como mayor, como usted. Vamos a sacar ese hecho. Quiero sacar ese hecho de ese contexto. Vámonos ahora a una realidad, a un contexto X determinado. Me gustaría conocer su comentario al respecto ya de su punto de vista profesional. Mire, como desde el punto de vista de la exegética, si no tiene 18 años no es mayor de edad.
Y si cumplió 18 años el mismo día que cometió el hecho. Hasta que no cumpla los 18 años. Pero yo diría, como dicen los abogados viejos, ese caso hay que estudiarlo. Yo no voy a emitir bajo ninguna circunstancia una opinión que sea irresponsable a mi edad y después de haber ocupado una posición. Yo tuve por norma nunca juzgar la conducta de los jueces a menos que no sea un juicio disciplinario. Pero la opinión de los jueces, aunque no las comparto, son opiniones de ellos. Y por eso no me han oído ustedes nunca, ni antes en la Suprema, ni después de estar en la Suprema, referirme a un caso en específico, porque soy lo suficientemente responsable que si no conozco el caso, no emitir ninguna opinión, porque no soy un opinante. Yo, después que me retire de la Suprema, lo que tengo es una oficina de consultoría jurídica y todos los casos se someten a consulta. Doctor, hay una opinión pública sometida a la idea de que tenemos una justicia independiente que funciona como tal. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Por lo menos los jueces de abajo. Cuando hablo de los jueces de abajo, son los jueces egresados de la escuela. Por lo menos los jueces de abajo. Sí. Porque los jueces de abajo, los jueces de carrera, no le deben esa posición absolutamente a nadie. Porque para ser juez en la actualidad, con excepción de un porcentaje de la Suprema Corte de Justicia, se necesita ser egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y esa posición no se la deben ellos a nadie, sino se la deben pura y simplemente a su esfuerzo. Ahora, la situación arriba es diferente. ¿Por qué? Porque no solamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, si quiere incluir la Junta Central Electoral, incluya, pues no es de las altas cortes, pero obviamente que para llegar a esa posición se necesita un respaldo y un apoyo político. Y por lo tanto ahí la independencia no es tanta como lo es abajo. ¿Y el Ministerio Público? Yo entiendo que mientras Miriam Germán se encuentra al frente de la Procuraduría General de la República, tenemos una Procuradora General de la República independiente. No digo una institución independiente, digo una Procuradora General totalmente y absolutamente independiente. Doctor, gracias, doctor. Vuelvo con el decreto y con esta comisión de trabajo, además de las tareas legales, administrativas y logísticas que el decreto menciona, y que viendo la composición es una composición mucho más, al menos en términos numéricos, inclinada al área de las ciencias exactas, esencialmente de la ingeniería civil y de todos sus conocimientos afines. Hay una partecita que usted tocó y que me interesa rescatar, y es la parte que habla de otras tareas específicas que deben ser asignadas directamente por el presidente de la República. ¿Existe en este momento, doctor Subero, fuera de las tareas administrativas, logísticas, legales de la comisión, una tarea extra? Por ejemplo, sabemos que hay un caso en ciernes, que hay una investigación, hay un proceso judicial que está llevándose a cabo. Pudiera, dentro de esas tareas específicas asignadas, alguna de las conclusiones a las que se pueda llegar, alguno de los hallazgos que pueda generar esta comisión, donde hay gente con grandes conocimientos, sobre todo viniendo de la academia y representando allí a la Academia Dominicana, pudiera algo de lo que encuentre, alguno de esos hallazgos, tal vez alimentar, o no sé si estamos en una etapa ya en la que se pueda hacer uso de alguno de esos criterios que encuentre esa comisión, ser de colaboración tal vez con la parte precisamente del Ministerio? No, en lo absoluto. Nada que tenga que ver ni con las acusaciones ni con el juzgamiento se va a involucrar. Importante aclarar eso. De eso comprometo yo mi palabra. Excelente. Y de las instituciones que están debidamente representadas. Nosotros no somos ni fiscales, ni peritos ni de ese juzgadores, caso, ni peritos de ese caso, ni estamos tras hallazgos. Es muy importante. No estamos tras hallazgos. No estamos detrás de nada. Nosotros estamos detrás de que esa parte que se construyó, que le costó al Estado Dominicano muchísimos millones de pesos, sea aprovechable. Exacto. Esa es la única misión de nosotros. Por usted, y comprometo mi palabra de honor aquí, de que bajo ninguna circunstancia nos vamos a convertir en una comisión que vaya a tener algún tipo de incidencia con respecto a los procesos judiciales que se están llevando en la actualidad. Blanco sobre negro y específico.
Doctor Jorge Subero Isa, usted es uno de los nombres emblemáticos de la justicia dominicana en las últimas décadas, pero esa justicia dominicana pareciera que tiene un nivel de estancamiento importante. Estamos destacados en una especie de reforma judicial en la que de repente uno piensa que no han habido grandes avances. Estamos estancados en un código penal que no se sabe ni siquiera si en el próximo cuatrenio en el Congreso Nacional podría avanzar. ¿Qué está pasando con la justicia dominicana, con el sistema? ¿Qué está pasando que mucha gente no siente esas garantías? ¿Y qué necesitamos para ello? No se sorprenda si yo le digo que usted tiene razón. ¿Qué pasó? ¿O qué ha pasado? Hay un proceso que faltó, una fase del proceso que faltó, que fue la segunda ola de reforma judicial, que mi salida abrupta de la Suprema Corte de Justicia lo impidió. Porque nosotros decíamos, bueno, es una justicia independiente, realmente los políticos dejaron de intervenir en los procesos judiciales. Pero la justicia todavía seguía teniendo la baja calidad y la lentitud y onerosa como siempre. O sea, la gente se quejaba de que los más necesitados no tenían acceso a la administración de justicia. Ya por eso dije los otros días, la justicia dominicana sigue siendo mala, cara y lenta. O sea, y lo dije yo en el 2007 siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hemos tenido avances? Sí, obviamente, desde el punto de vista de tecnología hemos tenido avances gigantes. La pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de transformación con respecto al teletrabajo y todo eso. O sea, desde el punto de vista tecnológico estamos igual. Pero todavía la gente sigue quejándose de la calidad de la justicia dominicana. Los pobres no pueden tener el acceso. Un acto alguacil cuesta 5, 6 mil, 7 mil pesos un solo traslado. O sea, la justicia sigue siendo muy lenta, muy cara, o sumamente onerosa y mala. O sea que yo no llevo ninguna sorpresa decir, no voy a venir a decir que la justicia de aquí es una maravilla. No, la justicia de aquí necesita grandes reformas. Por suerte que ahora, a final de mes, se va a celebrar la conferencia del Poder Judicial Dominicano, que van a haber insumos necesarios, y yo espero que de esa conferencia salgan elementos que vayan realmente a relanzar una reforma judicial importante. Pero entonces el ser humano no tiene garantías. Porque el tema, la justicia es una desgracia y la desgracia le puede encontrar a uno en cualquier momento. Cualquiera puede terminar en un tribunal. Entonces, ¿qué hacemos con las garantías que la gente no tiene? Bueno, es un concierto de voluntades. O sea, fíjese que la justicia, cuando hablamos de justicia, hay varios componentes. Tenemos un ministerio público, por un lado, que no siempre funciona bien. Y tenemos con la prisión preventiva el mejor ejemplo de lo que es una mala práctica. Las cárceles están llenas porque los jueces entienden que si no dictan privación de libertad no hay justicia, porque se lo comen las redes sociales. Exacto. Entonces, en esa medida, los jueces se ven permeados por una opinión pública que quiere realmente que quiere privación de libertad. Pero es una función, es una misión de la sociedad. La propia Constitución de la República establece la participación ciudadana como una responsabilidad de cada uno de nosotros para contribuir a todo, incluyendo la administración de justicia. Entonces, miren, la justicia tiene fundamentalmente dos componentes que tienen que funcionar de manera combinada como una planta eléctrica de ciclo combinado, Ministerio Público y Judicatura. Buen ejemplo. Si no funcionan así los dos, absolutamente no vamos a tener una garantía. Ahora, debo decirle algo. No conozco un país en el mundo, y conozco medio mundo, y lo hice siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde el pueblo, la ciudadanía, esté conforme con su administración de justicia. En ninguno. Ni en Costa Rica, ni en Uruguay, ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos. Así es. O sea, siempre hay, porque siempre queremos realmente que nos garanticen los derechos, y muchas veces las autoridades no están en condiciones de hacerlo. Magistrado, usted fue presidente de la Suprema entre 1997 y 2011. A mí personalmente me tocó ser testigo presencial de un acontecimiento que marcó su paso por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia desde mi punto de vista. 2008
se ventilaba el famoso caso Sunlan. Y yo recuerdo, yo me encontraba ese día en la Suprema cuando ya se había dado la decisión en el caso Sunlan. Y usted pronunciaba allí un discurso, recuerdo, en audiencia de la Suprema, que me obligó a salir de la sala y reportar de manera casi urgente al Gobierno de la Mañana. Yo estaba allí cubriendo para el Gobierno de la Mañana y la Z101, cuando usted dijo que la decisión en el caso Sunlan representaba un crespón negro para las togas de los jueces que integraban la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué fue exactamente lo que pasó durante todo ese proceso que le llevó a usted a hacer un planteamiento que yo considero que es de lo más responsable que ha hecho un presidente de la Suprema? Sí. Una sola. Sí. Jamás hablé yo de crespón negro, porque todos los crespones son negros. Eso fue una falta, entre comillas, sí, usted dijo un crespón. Fue una, crespón. Yo usé crespón. Sí. Ahora, pero los medios entonces dijeron crespón negro. Con cosas que no es rara. Pero usted utilizó el término principalmente cuando se diseminó todo por la incipiente redes sociales. Mire, ¿qué fue lo que pasó, doctor? En el programa, le voy a decir exactamente lo que pasó. Yo quiero escuchar esa narración. Lo voy a escuchar con una claridad meridiana. Exactamente. En el programa La Revista 110 de Julito y así, yo dije que iba a aprovechar ese programa para utilizarlo como órgano de cierre para la discusión del caso Sunlan. Todo lo que yo he dicho y voy a decir en el futuro sobre el caso Sunlan está en los periódicos. No digo absolutamente más nada. Muy bien. Importante. Fernando. Doctor, según toda esa experiencia acumulada por usted, todos los aportes que ha hecho, no solo al sistema de justicia de la República Dominicana, sino a la sociedad en sentido general, ¿cómo usted ve el panorama de la justicia dominicana al futuro? ¿Cómo usted puede describirlo, lo que usted entiende que pudiera pasar con esto? Mire, yo soy un hombre sumamente optimista, no solamente optimista con respecto a la administración de justicia, sino con respecto al país. Principalmente porque tenemos una juventud como nunca habíamos tenido. Yo decía recientemente en un conversatorio que tuve en una institución que el gran reto de la juventud en la actualidad no son los propios jóvenes, sino la inteligencia artificial. Nunca como ahora han tenido tantas fuentes de conocimiento, tantas fuentes de información los jóvenes. Y eso me lleva a mí a ser optimista. Yo no me inscribo en el pesimismo de José Ramón López, ni de Américo Lugo, ni de Balaguer, ni de García Godoy. De que estamos condenados. Me inscribo, yo prefiero inscribirme con Bortel y con Cándido. O sea, yo soy sumamente optimista. O sea, yo creo que mañana vamos a tener una mejor administración de justicia, como vamos a tener un mejor país. Así es. Susana. Magistrado, le quiero hacer una pregunta personal. Usted es un académico y muy buen académico. Yo digo que todo lo que yo aprendí del derecho, del que he vivido durante mucho tiempo, lo aprendí de esa introducción al derecho que usted nos dio. Y que esos principios se fueron desplegando hasta complejizarse ya en materias más profundas y áreas más profundas. ¿Cómo usted ve el papel regulador del Estado, organizador del Estado? ¿Cómo usted está viendo que se está organizando el Estado? Vemos un presidente que tiene una gran popularidad y yo diría que una muy buena fe, y lo demuestra, se emplea e interviene. Pero necesitamos, a mi modo de ver, funcionarios que conozcan un poco más sus limitaciones, su alcance y su responsabilidad. ¿Cómo usted ve? Porque usted, aparte de tener el conocimiento conceptual, tiene la experiencia y tiene la visión general del funcionamiento del Estado. Óigame, Susana, cuando yo oigo que una ex alumna mía formula una pregunta de esa naturaleza, se me levanta la fe. Y se me levanta el entusiasmo y la gana de seguir estudiando. No solamente usted fue mi alumna, sino una de mis alumnas preferidas, su hermana Fátima, en paz descanse, una persona que
tan dulce. Pero al escuchar yo eso no es una pregunta, es una reflexión. Y me cala profundamente porque en tantos años que yo tengo compareciendo a los medios de comunicación, absolutamente a nadie se le había ocurrido hacer una pregunta de esa naturaleza, porque va más allá de ahora, va más allá del presente y va más allá de lo que es la Suprema, va más allá de la misma pregunta de siempre, la prisión preventiva, Mire, yo tengo una visión del Estado muy profunda. O sea, yo soy de los que creo, primero, que a pesar de que la educación es una responsabilidad que corresponde única y exclusivamente a la familia, según la Constitución de la República, y que cada uno tiene derecho a estudiar lo que entiende, según sus actitudes, para lo que crea. Yo estoy muy arraigado con la política de Keynes en cuanto al papel del Estado. O sea, yo creo que el Estado debe de tener un papel, un rol más interventor en las actividades, no solamente públicas, sino privadas. Yo no concibo, Jorge Antonio de Jesús Subero Isa, no concibo que todavía aquí se esté estudiando lo que usted le dé la gana estudiar. ¿Cuántos abogados hay en el país? Yo creo que en el país debe haber más de 100,000 abogados. ¿Cuántos estudiantes de derecho debe haber en las universidades? No sé. O sea, posiblemente seamos uno de los países, entre comillas, mejor jurídicamente asesorados, si lo calculamos habitantes en relación con los abogados. Entonces, yo soy de los que creo que llegó el momento en que el Estado dominicano reformule su política educativa, no solamente a nivel primario, secundario, terciario, sino también con respecto a qué necesita, cuáles son las necesidades del mercado laboral que pueden proveer las universidades. ¿Qué hace falta en el país? Hacen falta más abogados en el país, hacen falta matemáticos, hacen falta físicos, hacen falta químicos, hacen falta veterinarios, hacen falta agrónomos. O sea, hacen falta profesionales que realmente estén conectados directamente con la realidad social dominicana. O sea que yo tengo una visión del Estado mucho más amplia que quizás puedan tener los propios políticos. Por eso es que creo que debe reformularse ya toda la concepción de la administración del Estado a esas diferentes áreas. O sea que creo que tenemos la misma inquietud, usted como yo. O sea, el Estado ya no puede... Señores, el Estado de hoy no se puede administrar como en el año 66, cuando Balaguer, por ejemplo, para no irnos más lejos. Ya la realidad social dominicana se impone. Por eso, y valga esta pequeña reflexión dentro de ese mismo concepto, yo siempre he dicho que los jueces, al momento de tomar una decisión, deben tomar en cuenta la realidad social y política imperante en un país en un momento determinado. Porque puede ser hoy bueno, puede ser funcional hoy, puede trabajar, puede ser efectiva hoy y mañana no. Pero creo que requerimos un compromiso social mayor, político mayor, a ver hacia dónde que vamos a llegar. Doctor, la sociedad muchas veces levanta su voz en protesta al Código Procesal Penal. Y muchos entienden que los problemas que hay en la administración de justicia, en la persecución del crimen y en las debidas sanciones oportunas, sobre todo, de los que cometen actos que riñen con la ley, el culpable de todo eso es el Código Procesal Penal, un código muy garantista. Muchos entienden que es garantista para los que cometen crímenes y delitos, no así para las víctimas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree usted que estamos en un momento en donde se requiera de una reforma, de un estudio a esos textos legales y adaptar varios textos? Porque también tenemos un tema con la ley, con el Código de Protección al Menor. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Están estos textos de acorde a lo que estamos viviendo hoy? Mire,
a mí me han formulado esa pregunta en otros términos, en varias ocasiones, y siempre digo lo mismo. ¿Y qué pasaba antes de la vigencia del Código Procesal Penal? No habían crímenes, no habían violaciones, los adolescentes no asaltaban, no había violencia de género con otro nombre, había siempre. El problema no está en el Código Procesal Penal. ¿Qué quieren? ¿Eliminar las garantías? Elimine el Código Procesal Penal y deje vigente la Constitución del 2010. La Constitución de la República contiene garantías más efectivas que el propio Código Procesal Penal. O sea que el problema no es, lo que pasa es que antes de la vigencia del Código Procesal Penal, o sea, durante el Código de Procedimiento Criminal, la Constitución estaba por un lado, exacto, y el Código por el otro. Y aquí, ¿qué juez se atrevía aquí a aplicar la Constitución de la República? Yo recuerdo con los primeros años, de las primeras visitas mías al exterior, fue a Costa Rica y a Puerto Rico, y hablaban de la Constitución, de cómo los jueces hablaban de la Constitución. Yo recuerdo que en un evento aquí, un juez me preguntó que si entonces tenían que aplicar la Constitución como si se tratara de una ley, porque era una época que no se podía hablar de Constitución, porque le atribuían a uno de comunista o de cualquier cosa, porque la Constitución era una mala palabra. Ahora, cuando los jueces debieron, de los primeros cursos que se impartieron en la Escuela Nacional de la Judicatura, fueron la constitucionalización del proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que se han hecho los jueces? Constitucionalizarlo. Lo que pasa es que falta una pata. Y posiblemente todos los gobiernos después del 2004 para acá, con la vigencia del Código Procesal Penal, sean los responsables. ¿Qué ha faltado? Miren, yo recordaba el día pasado, y quizás ustedes estaban muy pequeñas, las hembras principalmente. No, y los hombres también. No, algunos. Que era una práctica de la policía, cada vez que apresaba a una persona que había cometido un delito, lo presentaba en la prensa. Sí, sí. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Y esa persona, ¿quién lo condenaba primero? El público. ¿Quién prohibió eso? ¿Quién tuvo los pantalones de prohibir eso? Un procurador general de la República que se llamaba Abel Rodríguez del Orbe. Abelito. Que le prohibió al jefe de la policía que eso no se podía hacer porque eso atentaba contra la presunción de inocencia. Entonces, en esa época se hacían esas presentaciones públicas. Hoy en día no es posible. Claro. Entonces, ¿qué pasaba contestando su pregunta, Yoli? La investigación y la persecución del crimen tradicionalmente durante toda la vigencia del Código de Procedimiento Criminal, cerca de 100 y tantos años, que debo decirle que solamente en el año 1884 fue que se tradujo al español, porque se aplicaba, 60 y pico años se aplicaba en francés, en un país que nunca hablaba francés, yo estudié francés. Entonces, se cambió. La investigación y persecución del delito lo realizaba la Policía Nacional. Señores, el fiscal del distrito tenía que presentarse todos los días a las 7:30 de la mañana donde el jefe de la policía. Reportar. Todos los días a las 7:30 de la mañana tenía que presentarse al despacho del jefe de la policía. Nos hemos olvidado de eso. Lo que quiero señalar es resaltar el papel preponderante que tenía la Policía Nacional en toda la investigación. ¿Y a mano de quién fue a parar eso después del año 2004? Del Ministerio Público. Ahora, ¿dotaron al Ministerio Público de los recursos humanos, técnicos, económicos necesarios para esos fines? No. Entonces, por eso hablaba yo ahorita de la planta eléctrica de ciclo combinado que no funciona. Entonces, toda la responsabilidad del Ministerio Público. Tú sabes el papelazo brillante, la brillantez que debe tener el Ministerio Público ahora para destruir una presunción de inocencia. Sí. Porque antes era muy fácil y era verdad. Y todavía hay algunos vestigios de eso que se le decía, mira, usted es culpable, demuestre su inocencia. Eso es lo que se dice. Pero ahora el Ministerio Público, con recursos técnicos, legales, que le permiten una mejor defensa a los abogados, claro que sí, con algo que deben de tomar en cuenta. Ha habido una
un flujo extraordinario. Mi querido don Bienvenido, perdónense, público, señores, tengo que darle un abrazo. O el magistrado Subero Isa, don Bienvenido Rodríguez Durán, para continuar respondiendo ahora la pregunta. Gracias, muchas gracias. Adelante, don Jorge. Maestro de maestro. Sí, señor. Muchas gracias, don Bienvenido. Gracias por la invitación y por estar presente con nosotros. Pues yo le decía que el papel del Ministerio Público en la actualidad es muy difícil, porque eso ha dado lugar, el ejercicio de la materia penal. Aquí hubo una época que cayó en una especie de España boba. La materia penal, en la época mía, yo me gradué el 25 de marzo del 70. En los primeros años a los penalistas se llamaban pasilleros en el Palacio de Justicia y Ciudadanía. Así que se llamaban. Sí. Pero, porque lo que cometían los grandes penalistas dominicanos, los Sánchez Morcelo, los Pina Acevedo, los Machito Canto, todos esos grandes abogados, realmente ejercían la profesión de personas de los campos o los hijos de los hacendados de los campos que cometían delitos y tenían capacidad económica de pagarle a un buen abogado. Artañán Peremén. Artañán, se me olvidó Artañán. Entonces, hubo una época en que ya se abrieron las universidades. Es un fenómeno sociológico que debe de estudiarse. Se abrieron las universidades. Ustedes no saben, quizá, que para ingresar a la Universidad Autónoma de a la Universidad de Santo Domingo, primero había que venir con saco y corbata, ese era uno. Claro. Segundo, era el cupo era limitado, no todos tenían acceso. Claro. No todos tenían acceso. Cuando se abre las universidades, los hijos de los hacendados no se quedan en sus tierras para ayudar al padre, sino vienen a la universidad a estudiar. Entonces ya el campo se queda sin personas con recursos económicos que puedan pagar buenos abogados. Si no, lo que se comete son actos de ratería, seducción, tontería. Pero cuando llega la droga, cuando llega el narcotráfico, cuando llega el lavado de activos, nuevo mercado. Ahí viene el mercado, como dice Susana. ¿Y qué trae el mercado de por medio? Abogados claro, buenos. Claro. Y hoy tenemos una camada de abogados penalistas excelentes. Muy bueno. ¿Y quiénes los buscan? Los que están en capacidad de pagar. Señores, nosotros, yo llegué, yo no sé, en ejercicio de mi profesión hasta el 97 que estuve en la Suprema. Los honorarios de los abogados se hacían divorcio por 150 pesos claro. Dominicanos. Su papá, el papá de Susana, ¿cuánto? Yo no creo que llegó a pagar nunca 120, cobrar claro, 125 pesos por un caso. Así es. Si un abogado exitoso y serio, un hombre honorable. Entonces, la nueva generación de abogados trajo como consecuencia buenos honorarios, pero también amplios conocimientos. Yo quiero que ustedes sepan que hoy se está escribiendo de derecho en la República Dominicana como usted había hecho. Y una competencia por la capacitación. Más que nunca tenemos los abogados en estudios de grado, posgrado, doctorado e incluso postdoctorado. Yo quería aprovechar que usted ha hecho una descripción a raíz de las preguntas de Susana y Julieta y que ha mencionado algo interesante. Yo siempre he creído que el juez debe ser el funcionario más completo en conocimiento con el que cuente un Estado. Usted mencionó a John Maynard Keynes, gran economista británico. Yo soy un poquito más de Hayek, me gusta más la otra escuela, pero hay un aspecto interesante de lo que usted tocaba en términos del mercado. Hubo países que al no agrandar tanto su Estado, al no relajar tanto la solemnidad del Estado, haciéndolo crecer, pudieron tener la inversión adecuada. A la gente se le olvida que los tres poderes, el judicial, también tiene un costo. Un tribunal tiene un secretariado, un personal, es una unidad administrativa que debe generar unos resultados. Y en muchos países su medición, esa medición de resultados y de lo que se invierte, es clave para saber qué necesita la justicia y qué no. Y en ese sentido, países que han jugado a hacer de los estados listas de supermercados, luego no han tenido con qué corresponder a muchos de los nuevos ilícitos y la evolución del crimen, porque el crimen organizado es una actividad avanzada, se va adelante de los controles sociales. En ese sentido,
posiblemente en el aspecto económico se nos haya ido de la mano, seguir creciendo hacia un lado, hacia el Ejecutivo, olvidando que el propio Poder Judicial también debe crecer en la medida en que las necesidades de la población crecen. ¿Qué dice usted? No, que es cierto. O sea, yo creo, porque siempre se ha dicho que el Poder Judicial es la cenicienta del Estado. Como no se elige por voto directo. No, eso no. Ni indirecto. Fíjense que es iluso pensar que se va a conseguir una mayor asignación presupuestaria única y exclusivamente dependiendo de la voluntad del Congreso. Exacto. Si desde la administración del presupuesto no se configura una estructura que logre convencerlo, no se va a conseguir una mayor asignación. Y lógicamente, en el día de hoy, señores, cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia no había computadora. Claro, ¿Qué te parece? Es que mi secretaria, yo me llevé la secretaria de la Junta Central Electoral, la Mari Bay, me la llevé para la Suprema. Y cuando ella, imagínense, la Junta tenía posiblemente el segundo centro de cómputo de importancia del país después del Banco Central. Y cuando llego a la Suprema me dice, ¿dónde está la computadora? La computadora, no tiene computadora. Pues vamos a comprar una, no, que no hay crédito. O sea, no se le daba crédito al Poder Judicial porque carecía de recursos. Se necesita más recursos. Hoy en día la tecnología, yo dejé más de 4.000 computadoras con licencia. Más de 4.000 procuradoras con licencia. Por eso es que muchas veces, y llegó un momento, que suerte a que mi hermano César Pina Toribio y yo, graduado, la primera persona que yo conocí cuando vine de Ocoa a la universidad se llama César Pina Toribio, mi hermano, y mantenemos la amistad todavía. Brillante. Y siendo el Procurador General de la República nos pusimos de acuerdo, y yo, mi hermano, vamos a evitar, porque llegó un momento en que los representantes del Ministerio Público se sentían por debajo de los jueces, porque se le había dado con esa reforma judicial que comenzó en el 94 y se implementó en el 97 una especie de plus a la judicatura que todo el mundo quería, y los salarios eran mejores, y tratamos de eliminar muchísimas asperezas. Posiblemente ustedes no conozcan que el espíritu de la escuela de la judicatura era escuela de la magistratura, con la finalidad de que al mismo tiempo que se formara el Ministerio Público se formaran los jueces. Por una razón que un día se contará, no fue posible eso y hubo una separación. Pero no se puede contar hoy. ¿Perdón? No se puede contar hoy. Yo prefiero que no. Pero hubo mucho celo, Fernando, en el sentido, hubo mucho. Yo prefiero que eso. Pero usted lo intentó. Y había representantes, porque la defensa pública tiene su nombre. Usted se fajó a luchar con el ILANU para formar la defensa pública. Nosotros éramos abogados de oficio. Así fue. Y fue usted que fue a hacer que, ¿con qué se come eso? Si hoy la defensa pública existe, tiene su nombre. Y hay dos cosas, Susana, importantes. La defensa pública, a sabiendas de que se necesitaría de una ley y que no era tan fácil, con la defensa pública, a mí se me ocurrió someter al Pleno y se adoptó por resolución lo denominado la defensa judicial, que fue el grupo que ustedes perteneció, y después se creó la defensa pública. O sea, hay una parte, y hoy me dijo Valentín, que forma parte de la comisión esa que hemos venido hablando, me decía que el 90% de los presos, ellos tienen la defensa. Claro. Es muy necesario. Con el permiso del doctor Jorge Subero Isa, en una entrevista que no sé si se nota, pero la estamos disfrutando. La estamos disfrutando porque era difícil quedarse en lo actual y no desaprovechar aquel caudal extraordinario de historia acumulada, de logros, de políticas públicas que se definieron precisamente en ese periodo tan interesante cuando usted estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia, pero también de todos esos procesos históricos que lo ha incluso en su etapa de estudiante. Vamos a la pausa. Cuando regresemos en una nueva ronda de preguntas de nuestros compañeros, vamos a seguir aprovechando pues este caudal interesante de historia y de sapiencia que es el magistrado Jorge Subero Isa. Pausamos y regresamos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo. 10:40 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, y nosotros estamos aprovechando este miércoles de la
mejor manera. Tenemos la presencia en esta cabina histórica de la Z101 del magistrado doctor Jorge Subero Isa, en su condición de presidente histórico en su momento de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, al tiempo en que precisamente una reforma muy importante en un momento histórico terminó pariendo ese momento muy estable de nuestra Suprema Corte. Y por supuesto le tenemos en un momento en que un decreto oficializó una comisión que él dirige para completar los trabajos relacionados a la cárcel de Las Parras y allí, en tareas designadas, pues lograr poner esta infraestructura al servicio de los dominicanos. Retomamos nuestra ronda de preguntas, Rosendo. Gracias, José Luis. Yo, doctor, lo vengo persiguiendo muy de cerca a usted. Y muy bien perseguido. Porque usted nos decía fuera del aire que ya va para 50 años de matrimonio. El sábado. No está tan lejos. Ya yo voy en 41. Vengo ahí cerquitica. En la casa de Rosendo se hace lo que él obedece. Gracias, son dos triunfadoras. Doctor, dos preguntas, porque ya esta es mi última intervención en esta entrevista. La primera es su parecer sobre el funcionamiento institucional de la República Dominicana en sentido general. ¿Cómo usted lo vislumbra? Y la otra, quizás un poco más sencilla, pero que para un abogado como usted, me gustaría escuchar su opinión. El funcionamiento, ¿en qué ha devenido el funcionamiento del Colegio de Abogados de la República Dominicana, la institución que aglutina a todos los profesionales del derecho, sobre todo por la incursión de la actividad política en el seno de esa institución? Comienzo por la primera, por la segunda. Es una lástima lo que está ocurriendo en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y a mí me duele mucho más porque yo tuve no una activa, pero sí una muy buena participación en la asamblea constituyente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que se celebró en un auditorio que no sé si existe en el Bacal. En el edificio de oficina Juan Pablo Duarte. Ahí abajo había un auditorio y ahí se celebró. Y era Salvador Jorge Blanco, el presidente de la República, y comisionó a que organizara la asamblea al Procurador General de la República, que era don Antonio Rosario. Exactamente así. Y ahí se debatió mucho. Desde el principio por algunos sectores fue cuestionado, porque estaba coincidiendo con esa época, con aquella colegiatura de la ley de periodistas. Sí. Que era obligatorio. Entonces surgió, y en los primeros años realmente funcionó como un gremio y como un órgano asesor del Estado con Fernando Hernández Díaz. Posteriormente realmente el Colegio de Abogados se ha ido relajando, y la expresión que uso ha ido realmente deteriorándose, y hoy en día resulta que no sabemos si tenemos o no tenemos colegio de abogados, por lo menos no tenemos directiva. ¿Por qué? O sea, es una pena. ¿Por qué? Porque el colegio de abogados yo lo concebía siempre como un órgano, no solamente de defensa del abogado, porque no es un sindicato, sino que tenía que velar por el buen comportamiento de los abogados a través de su comisión de ética, de su comisión de disciplina, porque realmente los abogados, muchos, tienen mala conducta que no han sido sancionadas. O sea, para mí yo no me siento bien con la situación que está ocurriendo en el Colegio de Abogados. La primera pregunta. El país va caminando. Miren, nosotros tenemos ya instituciones sólidas. Nosotros tenemos una democracia probada. Que tenemos problemas en los procesos electorales regularmente, eso es una constante en la República Dominicana. Difícil. Es muy difícil, es difícil de controlar la situación, principalmente porque siempre he dicho, y yo en mi experiencia en el poco tiempo que tuve en la Junta Central Electoral, yo decía, mire, el comportamiento del ciudadano en los tiempos, en todo el proceso, no solamente el día de las elecciones, en todo el proceso electoral, es ejemplar. Incluso en la actualidad es mejor. Ya no hay una galleta en la calle, ya no hay una riña en la calle, ya no hay un muerto en la calle. Ya incluso las manifestaciones se están haciendo de manera organizada, de manera pacífica. Por eso que yo decía, bueno, es que a la política de ahora le falta la pasión de antes. O por en esta época
apenas días de unas elecciones y vamos a estar acá 27 de febrero así, transitando libremente sin que nos encontremos con un tapón a consecuencia de una manifestación. Entonces, de una manera o de otra, yo creo que el país ya tiene una democracia estable. Sí, sí. Tenemos que ir mejorando. Sí. Cada día las cosas son susceptibles de mejora, pero yo creo que tenemos una democracia consolidada y yo creo que hemos avanzado bastante. Magistrado, usted es, si alguien sabe y habló de responsabilidad civil, fue usted. Fue un gran profesor, tiene libros, y creo que puso esa materia en el pensamiento de la comunidad jurídica. Se acaba de dar a conocer una sentencia en responsabilidad patrimonial del Estado en ocasión con una mala práctica médica. Y la comunidad médica ha lanzado el grito, inclusive el director del Servicio Nacional de Salud. Ayer veía yo a Mario Lama, ¿no? Al que también hacía el programa con él, Guerrero Heredia, decir que se jodió a sí mismo los médicos y que esto amenazaba contra la integridad de los centros de salud y demás. Y creo que es oportuno que un poco usted, con su autoridad que tiene, explicarle, ¿verdad?, que el ejercicio o el reconocimiento de garantías y de derechos y resarcimiento no es un atentado contra una actividad, y que al contrario entiendo yo que es un paso de avance esta sentencia como una forma no solo de garantizar derechos, sino de la calidad de los servicios que se dan. Mire, usted como abogada es muy buena y debe de recordar, la responsabilidad civil es eminentemente casuística. Esto significa que hay que ver cada caso de manera en particular. Ha llamado la atención, bueno, porque se ha condenado a un hospital del Estado, pero eso es fruto de lo que establece la propia Constitución de la República, que es la responsabilidad civil patrimonial, claro, en el artículo 148. Claro. Cada caso es particular. Yo creo que los jueces deben de medir un poco la responsabilidad civil médico, dependiendo del caso, con respecto a las indemnizaciones. Ahora, los médicos tienen una práctica que es la buena práctica, la buena praxis. Hay lineamientos de buena conducta en profesional que los jueces deben de seguir a rajatabla. ¿Cuál es el problema? Yo no creo que ahora el problema esté en condenas o no. Los jueces, me parece que es en el año 1998 donde se produce por primera vez una sentencia de la Suprema Corte de Justicia contra un médico. Por ejemplo, en el libro mío de responsabilidad civil del año 1990. Tratado, ¿verdad? No había. Claro. Yo solamente encontré un rastro en un juzgado de primera instancia, que fue en Santiago Rodríguez, o más por esos lados, con un farmacéutico, una receta, pero después no había. ¿Pero por qué? A mí me gusta ver las causas. O sea, yo soy lo que creo, mire, no ataquemos las consecuencias y no atacamos la causa. ¿Qué es lo que está pasando con los médicos? Yo no recuerdo nunca en mi ejercicio haber llevado ni que me consultaran sobre un caso de mala práctica médica. Porque el médico antes era parte de la familia. Había un vínculo familiar. Tanto es así que en los pueblos, nosotros que somos de los pueblos, sabemos la importancia que tienen los médicos en los pueblos. Para casar, para el padre darle el consentimiento para casar a una hija, se iba y se hablaba con el médico primero, si conocía la familia del novio. Tincuri me dijo una vez, que no peleaban nunca con los hospitales y con los médicos. Esto era un criterio porque yo tenía ese criterio. O sea, ¿qué pasó? Se perdió ese círculo de confianza. Vínculo, sí. Se perdió ese vínculo afectivo. Entonces, pero había un elemento de que no solamente por vínculo afectivo no se demandaba a los médicos, sino por una razón muy fundamental, que para probar la mala práctica de un médico se necesita que sea otro médico. Y no lo hacía. Y aquí ningún médico se iba a prestar a eso. Nunca. Pero en Miami se inventaron una oficina de muy buenos médicos que lo único que hacían era servir de testigos, peritos en los procesos.
Entonces, de ahí en adelante. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el alto costo de los honorarios médicos por un lado, o sea, ya el paciente no tiene ese sentimiento de gratitud con el médico, claro, porque está pagando más. Sí, Y mucho. Y mucho. Ese uno. También llegaron procedimientos más riesgosos. Ahí voy, hay Cirugías. procedimientos más complicados hoy en día. Lo que pasa es que el médico de antes, a mí el tema me fascina y ahora tengo una conferencia, ¿cuándo es? A final de mes. En el principio de mayo. Sobre responsabilidad civil médica en el colegio médico. A mí siempre me llama la atención porque el ejercicio de la profesión realmente ya no tiene esa vocación hipocrática que tenía. Esa es la palabra, claro. Y llamaba la atención, mi querido bienvenido, de que los médicos de los pueblos eran genios. Total. Eran genios. Médicos ¿Por qué? Porque ahora es muy bueno decir que usted tiene una apendicitis o que usted tiene un problema. Porque van a hacer un estudio, una tomografía, una resonancia magnética. Hoy antes que era de oído, que era lo que se llamaba en los pueblos el ojo clínico, que se perdió. Porque los médicos antes, lo primero que le preguntaban al paciente era su nombre, el nombre de su papá, de su mamá, de qué murió su papá, de qué murió su mamá. Había realmente una ruta, una hoja clínica que llevaba al médico. Hoy en día usted va al médico, ¿qué es lo que usted tiene? Tal cosa, mire, vaya a hacer un estudio. Entonces, así es muy fácil. Entonces, esa diversidad en el ejercicio de la profesión ha dado lugar a que el riesgo sea mayor. Los médicos tienen que aprender a administrar el riesgo. Por eso una decisión de la Suprema Corte de Justicia, brillantísima, muy buena, sienta un precedente importante, y es la evaluación cardiovascular antes de realizarse una operación. Y llegaron los cirujanos plásticos. Y llegaron los cirujanos, que ahí en adelante también, por eso es que el juez debe de ver con una óptica más severa las cirugías estéticas, que no son necesarias, que una cirugía necesaria. Claro. Doctor, la verdad que hemos tenido una conversación con usted muy interesante porque hemos hecho como un recorrido en el tiempo y hemos hablado de temas amplios importantes en nuestro sistema de justicia, pero yo quiero que volvamos al inicio de la entrevista, porque sobre este tema de las parras se le ha puesto, hay mucha presión mediática, hay un interés de toda la sociedad de ver si ahora por fin se le va a encontrar la solución a este problema terrible de la Victoria. ¿Tienen ya ustedes una hoja de ruta para cuándo puede la sociedad esperar que se pueda empezar a dar ese traslado de estos privados de libertad hacia la parra? Si es posible, si tienen ya eso. Mire, lo único que está seguro es que no se va a hacer, no se va a dar un paso importante de traslado hasta que eso no esté totalmente habilitado. O sea, no construido. Habilitado. O sea, que haya realmente seguridad de los presos, que haya los turnos. O sea, el plan que tienen las autoridades, que han organizado los turnos, eso es un asunto que nosotros no tenemos que ver nada con el asunto de traslado. ¿No han manejado tiempos? No hemos manejado tiempo porque, por lo que decía, nosotros no tenemos que ver nada con la licitación. Es un proceso que eso es de las autoridades correspondientes. Nosotros no tenemos que ver nada ni que vamos a ordenar que trasladen los presos. Nosotros podemos, eventualmente, dentro de las facultades que está en la comisión, de colaborar con ellos, cómo son esas rutas críticas hacia el traslado. Por eso decía que originalmente era comisión de seguimiento a la transición de traspaso de los presos de la Victoria a la Parra. Ya se reformuló un poco eso, pero no tenemos tiempo, Julieta, no tenemos tiempo. Doctor, antes de irnos a la pausa, en el pasado segmento, usted dijo que usted dejó cierta cantidad de computadoras en la Suprema Corte de Justicia y enfatizó con el tono de voz, con licencia. Aquí han habido varios ministerios, incluyendo ministerios que deberían estar muy alineados con el tema de las licencias y están utilizando software pirateados. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la justicia dominicana podemos encontrar violación a ese tipo de reglamentación y encontrar sistemas, software y una serie de equipos sin licencia oficiales. Pero cuando me habla de justicia dominicana, ¿se refiere al Poder Judicial? Al Poder Judicial, al Ministerio Público. Yo no creo, porque yo le he dado seguimiento a eso y las autoridades de la actualidad de la Suprema Corte de Justicia y su presidente y el Consejo del Poder Judicial le han dado seguimiento. Y esas licencias
Yo conseguí con Microsoft una donación de las primeras 10 licencias. Después se le pagó. Y yo tengo entendido que para mí es inconcebible que no tengan licencia. Yo no creo que no. Que en otras instituciones del Estado existan, eso yo no sé. Pero por lo menos en el Poder Judicial no lo creo. Doctor, se ha hablado de un Ministerio Público Independiente y de la intención que se tiene de una modificación constitucional para la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Es necesaria, según su opinión, esta acción, que haya un Ministerio de Justicia para que sea independiente? Porque parte de las propuestas que yo he escuchado es que ese Ministerio Público Independiente iniciaría con una propuesta de nombramiento procedente del Poder Ejecutivo por unos 6 años inamovibles. Eso lo haría independiente. Y una pregunta, después que me conteste esa, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo usted se siente? Con respecto a la primera, voy a retomar la idea de Susana sobre la reformulación del Estado. Miren, al presidente Leonel Fernández usted le puede criticar todo lo que usted quiera, pero quien impulsó la reforma judicial en la República Dominicana es Leonel Fernández. Se dio cuenta en un momento que la Suprema Corte de Justicia, por el propio cansancio de los jueces, la edad de los jueces que habían anterior a nosotros, no estaban en capacidad de impulsar un proceso de reforma judicial. Y se le ocurrió un comisionado de apoyo a la reforma judicial que lo presidía Franklin Almeida Rancière. Hizo un brillante papel y en la práctica se desempeñó como un Ministerio de Justicia. Porque todas las conferencias, la ley de carrera judicial se manejó entre ellos. Se discutió todo. Eso, y Onofre Rojas, que dirigía la reforma, la Comisión de Reforma del Estado. Sí. Todo eso, algún día habrá que hablar de eso. Cuando las pasiones bajen un poco, habrá que hablar de esas dos personas y esas dos entidades. Porque el comisionado que presidía Franklin designó unas comisiones, sendas comisiones para modificar los códigos, principalmente el Código Civil, que es el Código Penal, que todavía están por ahí. Dando túmbulos. Pero yo creo que hoy en día los avances que tenemos con respecto a la independencia del Ministerio Público, yo decía, creo que fue a Julieta que le respondí, que yo no tengo ninguna duda de la independencia política, social, de lo que sea. De los procuradores. No lo tengo. Sí. Ahora, Jorge Subero Isa podrá hablar de que existe en la República Dominicana un Ministerio Público Independiente. No. Como institución. Y yo le discutí muchas veces con una persona que creo que tuve mejor relaciones personales que institucionales con Leonel Fernández. Yo discutí muchas veces el tema con él. El presidente, vamos a sacar pues primero me opuse a que el Procurador General de la República formara parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y le decía que debía de desprenderse el presidente de la República debía de desprenderse de la Procuraduría General de la República. Y él, con un criterio estatal, como estadista, no estoy hablando de ego personal, no. Esa era su concepción del Estado. Él decía que el presidente de la República no podía desprenderse del brazo derecho del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial, que es el Procurador General de la República. O sea, no es posible que se desprenda. Yo cambio la forma de pensar. Yo, cuando cumplí 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia, dije, es tiempo de que la Procuraduría General de la República y el Procurador sea designado de la misma manera en que son designados los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura. Excelente. O sea, eso le quita le quita ya esa presión, esa mampara, porque todo el mundo sabe que Amiria no va a recibir orden de nadie. Pero hay otros como instituciones sí. Entonces, bajo ese predicamento podemos hablar de que yo aspiro a un ministerio público totalmente independiente. La otra pregunta, Gleice. ¿La otra pregunta? ¿Cómo usted se siente? ¿De salud o de todo? ¿Cómo se siente de todo?
es buen ejercicio. ¿Cómo usted se Por siente? ejemplo, ¿cómo usted se siente de que el sábado va a cumplir 50 ¿Cómo usted se siente de todo? De todo? Mire, ojalá todos los ciudadanos dominicanos, ciudadanos y nacionales dominicanos, que son distintos, se sientan como yo. Sí. Yo tengo una condición que muy poca gente la puede exhibir. Primero, yo no le debo un favor absolutamente a nadie. Tranquilo. Y segundo, lo más importante, absolutamente nadie me debe un favor a mí. Excelente balance. Excelente. Esa es la mejor contabilidad de la vida. Porque yo no hice 0.0. en las posiciones públicas que Ni ocuparon. remordimiento ni resentimiento. Esa es la palabra de la vida. Vamos a hacer algo en la conclusión de esta entrevista. Yo voy a cambiar la pregunta que me tocaba al final por una instancia suya. Apelo a usted como juez veterano. Y me gustaría que diera un consejo. Esta emisora la oyen muchos jóvenes. Y muchos de ellos interesados también en el estudio del derecho. Y alguno que otro pudiera ver en la carrera de la judicatura una forma de aportar a su país. Tuve, de hecho, un gran amigo, uno de mis grandes amigos fue juez muy joven, después salió un poquito decepcionado, pero igual pudiera ser que tal vez escucharle a usted pudiera ayudar a algunos de esos jóvenes a convencerse de que es un camino serio, de que es un camino honorable, de que es un camino también de grandes realizaciones. Usted tiene una bibliografía interesantísima, jurídica y social, a la que espero que sume también sus memorias, ¿por qué no? ¿Qué le diría a esos jóvenes que están ahí escuchándonos y que pudieran tener esa aspiración y que tienen tal vez la duda, viendo algunas cosas que tal vez no les motivan? Que jamás digan, yo soy una persona realizada. Exactamente. Que no sean conformistas. Que siempre tenemos un peldaño que subir. Los jóvenes de hoy tienen una oportunidad como nunca se ha tenido, porque tienen fuentes de conocimiento. Lo importante hoy en día es saber buscar dónde están las cosas, que no desmayen, que jamás se les llene la cabeza de pesimismo, que cada día se levanten con yo puedo hacer las cosas. Ese es el mensaje que yo le doy a los jóvenes. Que nunca digan nunca. Y haréis justicia. Hemos culminado una entrevista interesantísima, por demás yo creo que muy instructiva. El pasado, que ya no tiene remedio, pero del cual hay que aprender. El presente y obviamente un futuro que yo me inscribo en la teoría positivista suya. Siempre creo que la humanidad tiene oportunidad de mejorar. Gracias al magistrado. José Luis, Cuénteme. hay que invitarlo a los sabios de la Z. Hay que invitarlo a la cátedra jurídica y a los sabios de la Z, a las dos. A mí, yo solamente me resta agradecerle. Debo decirle, no tengo lisonjas no hay razones. Me he sentido muy bien. Nos alegra eso. Muy bien. Las preguntas han sido formuladas de manera diferente, porque casi siempre me preguntan lo mismo. Y me siento muy contento. O sea, si el propósito de ustedes era hacerme sentir bien, gracias. Lo logramos. Qué honor. Y así concluimos, cerramos esta edición del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, en una edición para nosotros sumamente especial, que ojalá puedan, los que no pudieron verla o quieran verla de nuevo, aprovecharla en el portal, en YouTube, nuestro canal de YouTube Z101 Digital, y en el podcast van a poder disfrutar de este manjar, de esta entrevista al magistrado Jorge Subero Isa. Siga con la programación de la Z101 y la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.